Maravilloso, pues muy bienvenidos. Una alegría poder compartir. Muchas gracias, Juan y Mercedes, por estar aquí con nosotros. Es un honor compartir juntos este espacio y bienvenidos a todos los que se van uniendo y nos están acompañando y también a quienes nos van a acompañar desde casa, que van a estar viendo la grabación después. Mi nombre es María Paula Jiménez, hago parte del Global Compassion Coalition. Esta es una coalición que fue fundada por Rick Hanson hace más o menos 2 años y medio y lo que busca es ser como un centro de educación en compasión. Y para esto es que tenemos estos encuentros en español en donde podemos aprender, educarnos, pero sobre todo inspirarnos. Realmente lo que me gusta y la manera en que sueño estos espacios es como dar visibilidad y enaltecer lo que héroes silenciosos y cotidianos como son para mí Juan, Mercedes, la doctora Lorena, que no puede estar hoy con nosotros, y todo su equipo en lugares pequeños, haciendo cosas aparentemente pequeñas, pues realmente desde ahí es que estamos generando una transformación. Entonces, muy bienvenidos. Espero que este sea un tema que les apasione y les interese tanto como a mí. Para mí ha sido bellísimo y ser testigo de todo el trabajo que hay detrás y ha sido muy inspirador también ver lo que es posible cuando se unen mentes y corazones con esta intención firme de llevar la compasión a lugares en donde se necesita tanto como en el campo de medicina y en cirugía. Entonces voy a tomar un instante solamente para presentar a nuestros invitados, pero pueden aprender más de ellos en la página del evento y luego vamos a tener en el email de seguimiento los perfiles para que puedan seguirlos y contactarlos si tienen preguntas, comentarios o si quieren conocer más sobre el proyecto. Entonces, el doctor Juan, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador en Buenos Aires. Completó su residencia en cirugía general en el Hospital Alemán de Buenos Aires y luego se especializó en cirugía pediátrica y urología pediátrica en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Ha tenido diferentes cargos a lo largo de su carrera y también ha sido docente en el ámbito académico, pero lo más importante, digamos que lo que nos ha llevado a poder tener este proyecto como una realidad es que desde el marzo del año pasado se desempeña en urología pediátrica en el Children's Hospital, que se llama Rainbow Babies and Children's Hospital de la Universidad de Cleveland en Ohio, en Estados Unidos, en donde colabora con el desarrollo de la División de Urología Pediátrica y también es full professor del Case Western Reserve University y lidera este programa de Surgery with Compassion, promoviendo esta visión humanizada de cirugía, de la cirugía. Mer, por el otro lado, es licenciada en psicología, se desempeña como psicóloga clínica y psicoterapeuta y supervisora hace más de 30 años y tiene todas las formaciones que nos podamos imaginar en el campo, todas las que todos los psicólogos queremos tener. Mer las tiene, ¿no? Tiene una especialización en psicología cognitivo-integrativa, psicoterapia familiar, terapia centrada en la compasión, terapia de aceptación y compromiso, pero a la vez también tiene una amplia trayectoria, es una líder en el campo del mindfulness y la compasión en el mundo, diría yo, no solamente en Argentina. Es instructora de mindfulness, es docente del MBSR, del MBB, que es el Mindfulness Based Emotional Balance, y también de este programa Attention Matters de Eileen Snell para adolescentes, niños y educadores. Y hace 10 años es una de las fundadoras de este centro Aquietar, se dedica a la diseminación y la enseñanza, la educación de mindfulness y compasión para la salud mental y el bienestar.
Y la doctora Lorena, que finalmente se le presentó algo, no puede estar con nosotros, pero también hace parte de este equipo, es médica y neuróloga infantil con formación en medicina ayurvédica. Es cofundadora de Motivación Compasiva, un proyecto que se dedica a promover el estudio y la investigación de la compasión en Argentina, junto con nuestra querida Nati Gumi. Y es instructora de mindfulness y compasión. Dirige el posgrado en psicodélicos de la salud mental de la Universidad de Buenos Aires y el programa de educación emocional y bienestar en red de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, con esto un poco más formal, pero me parece muy importante honrar el camino que nos ha permitido estar aquí hoy, toda esta vida como de servicio. Les ofrezco una súper cálida bienvenida y me encantaría comenzar, Juan, con que nos cuentes un poquito cómo nace este proyecto, cómo surge, de qué se trata y por qué es tan importante para ti, para tu corazón. Bueno, muchas gracias, Pauli. Primero quiero agradecer a Global Compassion Coalition por esta invitación, especialmente a vos, Paula. Eh, en lo personal y como parte de este grupo nos resulta tremendamente importante difundir lo que estamos haciendo porque es parte eh, de lo que nos hace sentir mejor en lo que hace cada uno. Entonces, definitivamente, este, poder hablar de esto, que yo como cirujano, la verdad es que estoy un poco sorprendido de estar dando conferencias de esto, un poco inesperado. Estoy acostumbrado a dar charlas en congresos bien académicos y bien sobre datos concretos en cirugía, en medicina, y de repente estoy hablando de compasión, lo cual es un giro importante en mi vida y creo que definitivamente nos completa o me completa desde lo que soy como cirujano, ¿no? Así que poder compartir eso y de la mano de Mercedes y Lorena definitivamente es algo que me llena el alma. Así que poder hablar de eso, realmente te agradezco mucho esta convocatoria. Y para empezar a hablar un poco de lo que es Surgery with Compassion, así le pusimos el nombre en inglés o cirugía compasiva. Esto sería como la culminación de una búsqueda individual que empezó hace muchos años, específicamente en el marco de lo que son las cirugías. Y lo que me empezó a pasar es que, más allá de todo el entrenamiento que yo tenía o que tengo, y la verdad es que eh, estamos acostumbrados a manejar mucha complejidad en la cirugía y por suerte en general los casos andan bien y los pacientes se van de alta y todo muy bien. En el fondo había algo que empezó a faltar. No me sentía completo al final del día y entonces en esa búsqueda empecé a juntar el camino que yo venía haciendo fuera de la medicina con mindfulness y compasión, el entrenamiento. Y lo empecé a juntar en la cirugía, a solas y en silencio, porque hablar de esto en un marco de la cirugía es complejo, pero bueno, así que lo empecé a hacer a solas, y eso empezó en Buenos Aires. Y eso de alguna manera, esto de conectar con lo que nos une como individuos y reconocer ese momento tan importante de la cirugía. eh, eh, Me empezó a resultar sumamente positivo para mí, para los pacientes también, y lo que pasaba en el quirófano entrando como en ese setting, ¿no? Y la verdad es que cuando llegué acá a Cleveland hace un año y algunos meses y me animé a hablarlo abiertamente, empecé a sentir como un apoyo que no sentí en Buenos Aires y creo que tiene que ver principalmente conmigo, no con el entorno. Y entonces empezamos a hablar y acá está presente el que es mi socio en Cleveland, que es PJ López de Chile, y él fue importante para decir, bueno, dale, animate, empecé a hablar y así fue como surgió
lo que es la pausa compasiva, que es el centro de esto, ¿no? Que es conectar con la compasión justo en el momento previo a hacer un acto tremendamente compasivo como es la cirugía y el ocuparse del otro tan activamente. Entonces, traer ese concepto a lo que nosotros hacemos todos los días como cirujanos, pero también es extrapolable a la medicina en general y por supuesto a todo lo que implica cuidado del otro y de uno mismo, es que esta compasión aplicada a la cirugía, a la medicina, empezó a crecer en nuestro grupo y la repercusión que tuvo dentro de los quirófanos y con los pacientes fue algo espectacular. Entonces, así es como nació Surgery with Compassion, ¿no? Aplicar la compasión en lo que hacemos todos los días como cuidadores, como cirujanos, como médicos, digamos, tratar de encarnar esa dimensión e integrarla en lo que hacemos. Y particularmente en la cirugía, que es un momento de extrema vulnerabilidad del paciente, recobrar esa dimensión de la compasión, entender esa vulnerabilidad que tiene el paciente en ese específico momento y aplicar la compasión. Y creo que eso es lo bueno de la pausa compasiva, es que de alguna manera estamos describiendo cómo aplicar en ese momento esa compasión y conectar a todos, el paciente y todos los que estamos ocupándonos del paciente. Está generando un cambio en muchos niveles, en mucha gente interesada y realmente es muy conmovedor lo que pasa en los quirófanos. Así que ese es el nacimiento de Surgery with Compassion y de la pausa compasiva. Precioso, precioso. O sea que es como un viaje o un proceso de sanación e integración primero personal, primero en ti y desde esos beneficios que tú mismo pudiste experimentar y vivir y notar y dar cuenta es que te animaste, ¿no? Y tuviste el apoyo como de tus amigos, tus colegas, tu familia, tu pareja y un equipo que te permitió compartir esto que estaba siendo de beneficio para ti con otros. Sí, totalmente. Y eso de animarse. Yo hace más de 25 años que soy cirujano y la verdad es que he sido jefe de grupos grandes y he estado en situaciones muy complejas muchas veces. Y la verdad es que, si bien me pongo nervioso como todos, en general, digamos, y en el marco de la cirugía, ya estoy como muy acostumbrado a manejar esos nervios, entre comillas. Pero la primera vez que lo tenía PJ atrás, que yo dije, bueno, me animo y verbalizo lo que vengo haciendo hace años, me temblaba todo. Y fue animarse a poner en palabras algo que parece algo tan obvio, ¿cómo no estamos hablando de compasión en el marco del cuidado de un paciente, ¿no? En un momento tan crítico y tan sagrado también como es la cirugía. Y sin embargo, lo que me costó a mí personalmente hablar de esto y lo que les pasa, y esto yo traigo la experiencia que yo tengo en cirugía, ¿no? Todos los cirujanos que empiezan a hacer esto es como que al principio te genera cierta vergüenza, ¿no? De decir, quizás porque en el marco de la cirugía es como más pragmático y no hay espacio. Nosotros estamos educados a no conectar, especialmente los cirujanos, ¿no? A no conectar con las emociones y con esa humanidad por el temor a cometer errores y no poder tomar decisiones en momentos cruciales. Pero sin embargo, mi experiencia es todo lo contrario y creo que recuperar esta dimensión, porque no es abrir, el ser humano es compasivo y de base, y más de los que nos ocupamos de cuidar gente. Entonces, recuperar esa dimensión como que es la compasión y aplicarlo en lo que hacemos todos los días, insisto, que parece algo tan obvio, en la cirugía está muy lejano, ¿no? Precioso, precioso porque hablas de sacralidad, casi que de ritualizar, de recordar, de reclamar, em, como eso que pareciese tan obvio, pero no siempre está, no siempre está. Eh, O sea, a mí me llama la atención que ahora estoy mucho más atento en todo esto, ¿no? Entonces el otro día, por ejemplo,
sin haber hecho la pausa compasiva, veía como un anestesiólogo le hablaba compasivamente a un niño de 4 o 5 años que estaba llorando. Y entonces le inventó todo un cuento de dinosaurios, pero con una empatía y una compasión, que eso está. Pero poder llevar al momento, que insisto, esto es extrapolable a cualquier momento, de cualquier intervención de cualquier tipo, de poder invitar a todos a estar con ese mindset, ¿no? Eh, Termina transformando el momento. Mm, Ya que después cuando en lo particular uno está operando, no es que está pensando en la compasión, uno se pone a operar y se enfoca en eso, pero que el inicio sea así definitivamente afecta a todos los que estamos involucrados, e incluyendo al paciente, ¿no? qué lindo. O sea que aquí lo que estamos viendo es casi, y ya nos vas a contar un poquito más de qué es la cirugía compasiva y cuáles son estas pausas en el quirófano, pero estamos como convirtiendo en una metodología que se puede como operacionar y repetir e integrar. Cualquier equipo, cualquier persona puede como repetir esto, inclusive traducirlo a diferentes ámbitos. Totalmente, totalmente. Y si querés hablamos un poco lo que, pido disculpas una vez que voy a hablar mucho de cirugía, pero es lo que yo hago. Claro. Los invito a extrapolarlo a cualquier situación, ¿no? Y entonces, aunque uno no lo crea, si ustedes no están nunca estuvieron en un quirófano, la verdad es que en un momento uno con tanta práctica es capaz de empezar una cirugía pensando en otra cosa, aunque aunque del otro lado no lo crean, es así. Y, pero, por ejemplo, vengo hablando por teléfono, dejo el teléfono, me enfoco y empiezo a operar, ¿no? Y es como medio en automático. Afortunadamente, uno es parte de un equipo y todo el equipo sostiene, entonces si uno está un poco se siente mal o está pensando en otra cosa, finalmente el resultado en general termina siendo muy bueno siempre. Pero esto de venir de la calle y ponerse a operar es como hasta violento si uno lo piensa. Entonces, así es como creamos esta preparación a esa pausa compasiva, que la llamamos la pausa consciente, que es como decir, bueno, para abajo un poco, respiro, eh, siento cómo estoy, en dónde está mi cabeza, qué estoy pensando, y empiezo como a enfocarme en lo que viene. Entonces, la llamamos la pausa consciente y que nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo cuando nos estamos lavando las manos. Todos los cirujanos antes de operar tenemos 2 o 3 minutos de cepillarnos las manos con el agua. Entonces, usar ese momento como para empezar a conectar con lo que va a venir después. Esa es la pausa consciente. Después definimos esta pausa compasiva, que después Mercedes va a contar un poquito cuál es la estructura, eh, en donde recorremos y hacemos ese mindset, ¿no? De todos los que estamos presentes. Que lo bueno de esa pausa es que no es obligatoria, por supuesto, no es que están todos obligados a hacerlo y tampoco es un script, no es que hay que decir las 4C como definimos, pero de alguna manera definiendo eso, definimos el corazón del sentido de esa pausa. Y después al final del día la invitación es hacer una tercera pausa, que es una pausa de integración, que cada uno la hace en el momento que puede, eh, como para integrar un poco lo que pasó durante el día. Y que insisto, la invitación es un momento, ¿no? Que quizás uno es caminando cuando sale del quirófano o del trabajo, lo que fuera, es tomar esa conciencia de cómo me fue, cómo estuve, de integrar lo que pasó y básicamente conectarnos con lo que necesitamos en ese momento, ¿no? Necesito descansar, cerrar los ojos, tomar algo, parar y finalmente conectarse con el agradecimiento de haber transitado todo ese compromiso con la compasión y con el otro y con uno mismo primero, ¿no? Así que es como que definimos estas tres pausas, la primera y la última como más cortas, pero la pausa compasiva como el centro de toda esta propuesta de integrar la compasión en lo que hacemos. Precioso. Entonces tenemos una pausa consciente, que es la primera, la pausa compasiva, que es antes de entrar en el ejercicio de la cirugía, y al final del día o al final como de la tarea, una pausa integrativa, una pausa de integración. Así es.
Precioso. Entonces, no sé, Mer, si nos cuentas un poquito sobre qué es la pausa compasiva, cómo la soñaste, cómo la soñaron, cómo se vive. Bueno, eh, escuchar a Juan haciendo esto que hace no me deja de resultar conmovedor, ¿no? Después nosotras traemos con Lore, o sea, cuando Juan nos empezó a contar esto, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esto? Primero, ¿cómo lo podemos operacionalizar, transmitir y cómo podemos investigarlo y generar estos estados mentales, ¿no? Cuando Juan dice mindset, nosotros lo entendemos como los estados mentales compasivos, ¿no? El brain state, ¿no? El estado del cerebro, de toda la fisiología, de la seguridad, de la sanación, que a los pacientes sin duda favorece su recuperación y su sanación, y en los profesionales y en los caregivers en general, en todos los cuidadores, incluidos nosotros como terapeutas, nos ayuda al burnout, ¿no? Nos protege de esto de el distrés por empatía o el estar constantemente dando de más o en automático o sin conectar con el propósito, con la intención, con la motivación de estar ahí. Entonces, ¿cómo hacer para generar estos estados de manera regular y que empiece a ser como lavarse los dientes? No nadie piensa en cómo se van a lavar los dientes. Nada más te vas a lavar los dientes cuando te levantás y cuando te acostás mínimo. Bueno, como antes de empezar ese acto quirúrgico en este caso, pero esa acción de entrega hacia el otro, porque en algún momento elegimos ofrecernos de esta forma, hacerlo con una intencionalidad consciente, ¿no? Entonces de ahí es que fuimos dándonos cuenta que lo que Juan estaba haciendo era básicamente cuatro cosas, ¿sí? Cuatro instancias. Entonces ahí es donde dijimos, donde pensamos junto con Lore, que es como si estuviera acá, no está, pero ya está en todos lados, así que está acá también. eh, Son cuatro Cs, las cuatro C de la compasión, ¿no? Que además tiene la característica de que en inglés también se hace con C, con lo cual es más fácil para recordarlo, porque es recordar, ¿no? Recordar. ¿Qué queremos recordar? Entonces la primer C es, en inglés, conscious awareness, para nosotros sería conciencia, conciencia del presente, ¿no? Estar ahí, en ese momento estar ahí, ¿no? Entonces, detenernos, eh, Juan y PJ y los cirujanos en este momento de UH especialmente, y los que ya lo están practicando, la conciencia de estar presentes, dejando todas las situaciones, problemas, situaciones con otros pacientes, cosas afuera de ese momento y estar ahí, prestando atención a que a la experiencia, bueno, hay muchos acá entrenados en mindfulness, la conciencia del presente, no mindfulness, cómo está mi cuerpo, dónde están mis pensamientos, cómo están mis emociones en este momento, para saber también si hay algo que tengo que regular, cómo estoy acá, ¿no? Conscious awareness, la primer C. Eh, Después el cirujano guía también a conectar con el propósito, ¿sí? Traer a la conciencia el propósito, ¿no? Que es el compromiso. Entonces, conectar, nosotros lo llamamos en inglés commitment to purpose, o, bueno, conexión en ese momento, el compromiso al propósito, a la intención de estar ahí. Y esto para cada uno puede ser en ese momento el propósito de ese momento en particular, con ese paciente, al servicio. No recordemos que la compasión es esta sensibilidad, este notar, el mirar a la cara el sufrimiento para después poder generar una acción para aliviarlo o prevenirlo, ¿no es cierto? Entonces, eh, el poder estar con ese propósito de estar ahí consciente, ¿no? Bien presente en lo que está sucediendo, que tal vez es el mismo propósito que los ha llevado en algún momento a formarse para eso, lo que están haciendo en ese momento, o tal vez es en ese momento conectar con esa intención, ¿no? Ambos o todas las multiplicidades de cosas que pueden aparecer cuando el cirujano a cargo convoca a conectar con el propósito, a comprometerse ahí, ¿no? Y esto trae de la manito la otra C, que es el coraje, claramente, ¿no? Eh,
el coraje y la sabiduría. Entonces, de alguna manera, apelar al coraje, de estar ahí, en ese momento, darse cuenta de lo que están haciendo, humanizándose ellos mismos, humanizando al paciente, están ahí con todo su coraje, con toda su experiencia y con toda su sabiduría al servicio de, ¿no? Y esto, lejos de debilitar, eh, fortalece esa presencia, fortalece la claridad, y esto es lo que descubrimos después con la intervención también, la claridad en el foco de la atención, y también es protector, ¿no? Protector del burnout, porque cuanto uno más cerquita está de su intención y de su anhelo más profundo, más motivación, ¿no es cierto? Se despierta ese estado de motivación compasiva que, como decía Juan antes, todos tenemos eso ahí, pero puede estar más dormidito y entrar más en piloto automático. Y la otra C es las conexiones de cuidado, el cuidado, ¿no? En inglés, caring connections, ese, la conexión con el equipo en ese momento, la conexión con el paciente, con la familia de ese paciente si es un niño, entonces esto también a veces lo llevan, lo hacen de diferentes formas que también, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Juan, pero a veces hicieron alguna intervención así con las familias. Piensen que todo esto es re piloto, ¿no? Es todo empezar a dar nombre a algo que estamos eh, armando y ojalá sea entre todos, entre muchos más. Pero bueno, esas caring connections, esa calidez, esa amabilidad, ese corazón. ¿Para qué? Para activar, todo esto activa el sistema de cuidado, ¿no? Y una vez sabemos que activado este sistema de cuidado, este corazón adentro que late, tenemos otra biología, ¿no? Otro estado fisiológico que promueve la sanación. Entonces, un poquito, muy cortito, es un poco eso. Un par de comentarios que me parece interesante para llevarlo a la práctica. Nosotros esto lo estamos haciendo, como nosotros somos cirujanos infantiles, nuestros pacientes en general son niños y entonces eh, estamos haciendo la pausa una vez que el paciente está dormido. Entonces esa pausa está enfocada en nosotros y en el equipo e indirectamente en el paciente, digamos, porque conectamos con la humanidad. Pero cuando están haciendo la pausa acá en adultos, el adulto está despierto en el quirófano justo antes de dormirse y entonces forma parte de la pausa y la escucha y la repercusión que ha tenido en ese momento, como dije antes, ¿no? De extrema vulnerabilidad. Paciente con todos sus temores, si se va a despertar, si no se va a despertar, si va a sufrir, y que en ese momento haya una intervención compasiva, tomando al paciente como parte de ese momento, es tremendo lo que pasa. Y también en el mundo pediátrico lo estamos haciendo con las familias antes de llevarnos el paciente al quirófano. Entonces le contamos lo que vamos a hacer y muchas familias agradecen y se emocionan entendiendo de esta manera de cómo enfocamos nuestras cirugías, ¿no? Con ese entendimiento más profundo, que esto no es solamente una cirugía, sino es algo mucho más otra vez más profundo, ¿no? Y de alguna manera las pausas siguen los tres flows de la compasión, ¿no? Con uno, con el otro y desde el otro también. Entonces, me parece que lo bueno y lo lindo de esta pausa es que justamente contempla esos tres flows de la compasión y que no es solamente la autocompasión con el cirujano o solamente enfocado en el paciente, entonces integra a todos en este setting, ¿no? Como digo. Precioso, precioso. Entonces aquí estamos viendo no solamente como rescatar o enaltecer o como dignificar la capacidad que tenemos de cuidado, de cuidar a nuestro paciente, cuidarnos como equipo, cuidarme a mí mismo y recibir el cuidado de mi equipo también, como que saberme sostenido por mi equipo desde ese nivel de conciencia, sino que aquí lo que veo que también está sucediendo en esta práctica es que estamos como colectivamente desactivando el sistema de amenaza, ¿no? El paciente por su extrema vulnerabilidad tiene miedo y cualquier ejercicio en pro de darle seguridad, darle confort, reconocer como su humanidad, dignificar su humanidad, ya es como un regalo para su proceso de sanación, no solo en el momento de la cirugía,
sino ya nos van a contar un poquito sobre la intervención y los resultados que empezamos a ver desde este pequeño piloto, pero son muy prometedores, ¿no? Es como muy esperanzador, es como el regalo que sigue siendo un regalo, ¿no? The gift that keeps giving, em, Mm. en términos de que no para, es como una oración o una bendición o no sé cómo llamarlo, que tiene un efecto más allá de esos 2 minuticos o 3 minuticos que dura la pausa, porque muchos dirán, no tenemos tiempo para esto, pero ya cuéntanos un poquito más. Cualquiera de los dos, porque sé que los dos, cada uno desde su lugar de expertise, sobre los detalles de cómo se vive, cómo se ofrece y qué hemos visto hasta ahora en términos de los resultados que ya tenemos. Ya Un, tiene. un comentario antes de que Mercedes cuente un poco nuestra experiencia acá. Es muy interesante em, ver cómo esta pausa, más allá que uno tenga formación en compasión o no, invita a conectar con eso, ¿no? Definitivamente creo que si uno tiene entrenamiento en compasión, esta pausa es mucho más potente, pero gente que está, que nunca se acercó a o sea, a la compasión y a este tipo de presencia, como esta invitación, porque finalmente esto es una invitación a conectar con eso. Y ojalá todos después, de alguna u otra manera, quieran seguir el camino de profundizar esto, y entonces va a ser mucho más significativo. Pero entonces gente que está pensando en otra cosa, de repente se encuentra con eso, y me ha pasado en distintos entornos, en distintos equipos quirúrgicos, y cómo ese silencio que acompaña ese momento y el compromiso de todos presentes y escuchando, es conmovedor lo que pasa, ¿no? Y lo otro es el paciente. Imagínense ustedes, no sé si probablemente alguno ya se operó de algo o se va a operar o nunca se operó, pero imagínense ese momento que el paciente está en la camilla tapado, desnudo, con una sabanita finita, y las luces y el sonido y los quirófanos se caracterizan por ser ruidosos y esta poca atención, ¿no? A esa humanidad, que de repente paren todo y el cirujano le hable al paciente y le diga: por los próximos 3 o 4 horas, todos los que estamos acá vamos a estar enfocados en usted, cuidándolo, entendiendo sus temores y todo lo que está transitando, ¿no? Y eso les cambia la experiencia tremendamente. Ojalá, y creo que no sé si es posible medir el impacto en la recuperación de ese paciente o el resultado, pero más allá de eso, definitivamente genera un cambio tremendamente positivo para todos y para el paciente también, ¿no? Así que nada, quería hacer los comentarios antes. Y para la familia también, ¿no? Me imagino cuántas veces hemos puesto a nuestro ser querido en manos de alguien y saber que ese alguien o ese equipo tiene esa mentalidad de cuidado, de conexión con sus valores, con su propósito, de como, sí, conexiones tan profundas desde la compasión. ¿Cómo cambia la historia para esa familia? ¿Cómo cambiaría la historia para esa familia? Y un último comentario, si no voy a hablar mucho, pero lo que nos está pasando también es que hay mucha gente que dice, del lado de los cuidadores, ¿no? Yo estaba buscando algo así, o yo hacía algo así, o yo hago algo así. O sea, esto no es innovador, no descubrimos, pusimos en palabra lo que mucha gente está transitando y especialmente ahora. Creo que hay mucha gente en los distintos trabajos que están buscando y ya están haciendo cosas similares a estas. Entonces, encontrar eso también es como un bálsamo porque decís, bueno, qué bueno que esto está sucediendo en distintos lugares, en distintos niveles, de distintas maneras también, ¿no? Entonces, creo que como ejemplo, porque finalmente esto es un ejemplo, creamos esto para poner en palabras lo que estamos haciendo nosotros. Y a mucha gente le va a servir y a mucha gente no, pero ya con el hecho de poder despertar eso en los distintos entornos, me parece maravilloso. Ujú. Y con que le sirva a una persona ya es
hace la diferencia. A mí Pero ya me sirvió, así que ya estamos, con eso estamos. Mer, adelante, te escuchamos. Cuéntanos un poquito sobre lo que hemos Dale, aprendido, cómo sé que hay un teacher training detrás de esto, em, les lo que nos puedas contamos. contar. Hay unas preguntas, Florencia, que después hay un ratito Sí, de intercambio que vamos a tratar de responder. Eh, bueno, el tema era cómo medíamos esto. Esto empezó a suceder, le dimos forma. Bueno, ¿cómo lo medimos, no? Esta fue la pregunta que nos acercó Juan. Entonces hicimos, a fin del año pasado, fue medio justito con fin de año, pero bueno, teníamos realmente como apuro por poder tener algunos datos, ¿no? Entonces, eh, 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 convocamos a algunos cirujanos. eh, Finalmente sabemos que la muestra es chica, es re piloto, pero les vamos a contar lo que es importante y es un inicio, se empieza por algo. Terminaron siendo 10 cirujanos eh, de diferentes ámbitos de la cirugía en Estados Unidos, en UH Hospitals, University Hospitals de Cleveland. Eh, y la intervención consistió en 6 encuentros de 1 hora y media durante 6 semanas, en donde, basados fundamentalmente en el modelo de Paul Gilbert, que nos dio su bendición, digamos, en lo que estamos haciendo y su apoyo, eh, un entrenamiento en mente compasiva aplicado a cirujanos, ¿no? Entonces hicimos 6 encuentros donde eh, trabajamos mucho mindfulness, la presencia, el familiarizarse con, con el funcionamiento de nuestra mente, eh, definición de compasión, entrenamientos y prácticas muy específicas para estar presente, para activar el sistema de cuidado, para regular el sistema de amenazas, para activar el sistema de logro de tal forma que sea conectado con el propósito y saludable. Entonces hicimos 6 semanas de prácticas, de discusiones, de debates, eh, con este objetivo, ¿no? Con el objetivo de que las personas en este grupo pudieran vivenciar, ¿no? Experiencialmente la compasión como esta motivación, ¿sí? Y que tuvieran maneras de acceder, tener muy a mano esta posibilidad, ¿sí? Para que eso los lleve a estar sabiendo las bases de las 3 pausas, ¿no? La pausa de la presencia inicial, la pausa compasiva dentro del quirófano y la pausa de autocompasión, de autocuidado, de integración final. Eh, para esto, para poder investigarlo, hicimos administramos unas escalas al inicio, lo volvimos a tomar al final, después sí que les damos algunos datos más a los que les interesa y también eh, algunas preguntas abiertas para recabar un poquito de datos más cualitativos, ¿sí? Todo esto con los fines de entender un poquito mejor qué es lo que estaba pasando y cómo poder instrumentar de una manera, tener datos científicos y que puedan ser transferibles a otros espacios. Eh, Mucho para contarles, pero básicamente quizá lo interesante es transmitirles un poquito lo que encontramos, y lo que encontramos fue un aumento estadísticamente significativo en las escalas de bienestar, lo medimos, perdón, en el entrenamiento espacio de los cirujanos, y los resultados fueron en los cirujanos, ¿sí? No tuvimos oportunidad de medirlos en los pacientes. Lo que sabemos de los pacientes es de la experiencia de ellos, pero todavía no avanzamos con esa parte de la investigación que sería la segunda parte. Escala de bienestar, una disminución significativa en los miedos a la compasión, que esto es re importante. Usamos la escala de miedos a la compasión de Paul Gilbert y de Compassionate Foundation, de My Foundation,
que es muy importante porque sabemos que los miedos, bloqueos, resistencias a la ocupación son inhibidores, ¿no? Y impedimentos muy importantes para que esto pueda llevarse a cabo. Esto que decía Juan, bueno, la vergüenza, el confundirlo con lástima, el confundirlo con complacencia, ¿no? Tantas. Bueno, esto disminuyó después de los del entrenamiento de las 6 semanas y un aumento significativo también en la autocompasión. De hecho, fue muy importante para muchos el descubrirse a ellos mismos como parte de la experiencia de la cirugía, ¿no? Como darse cuenta cómo en el estado, en el brain state en que ellos están, cómo incide tremendamente en todos estos otros ámbitos, ¿no? Y en su propio, el verse que podían ofrecerse a ellos también, qué necesito parar, darse cuenta. Y por ende también disminuciones del burnout, ¿no? Escalas de burnout que también, volvemos a decir, eh, no son, son inicios, ¿no? Pilotos. Pero bueno, la verdad que para nosotros es súper significativo y súper importante para seguir avanzando. Y en lo cualitativo las personas dijeron cosas como, además de que todos expresaron que era una experiencia sumamente positiva, registraron en sus palabras, aumentó la concentración y la claridad mental ante los procedimientos, fortalecimiento de la conexión con los pacientes, pasar de una ejecución rutinaria a una acción intencionada, eso es importante, redujo la ansiedad y los miedos personales llevados a la cirugía y al contacto con los pacientes, reforzó la idea de cuidar a los seres humanos y no solo de estar realizando un trabajo. Fíjense qué obvio y qué obviado, qué fundamental. Y fomentó un sentido más profundo de propósito, creando ambientes más unidos en el equipo de trabajo. Bueno, está todo para pensar que está bueno, ¿no? Y que hay que seguir avanzando un poco por este camino. Precioso, precioso. Entonces, cuantitativamente, déjame ver si puedo recordar. Observaste observar un aumento en bienestar, un aumento en autocompasión, una disminución en miedos y una disminución en burnout. Esos son los indicadores significativos. Y de manera informal, más o menos, o de manera cualitativa, recibes más o menos estos mismos reportes de mayor conexión consigo mismo, con el paciente, menos miedos o menos obstáculos ante la compasión, mayor conexión con su propósito, humanizar la tarea, ¿no? Como pasar de estar haciendo un on task a un ejercicio de cuidado que lo rehumaniza a sí mismo y rehumaniza al paciente y muchos otros que no alcanzo a recordar, pero que todo, como tú dices, suena prometedor, bastante prometedor. Si esto es solo un piloto de una intervención de 6 semanas con mediciones pre y post, sabemos que podemos intuir aquí algo de valor y además aplicable a muchos ámbitos, ¿no? Porque estar bajo presión, estar como retados todo el tiempo como parte de la tarea, son muchos los roles en este mundo y realmente puede beneficiar esa posibilidad de conectar consigo mismo, con el otro y con la tarea y con el equipo desde un nivel de conciencia más intencionado y más alto. Exactamente, esa es la idea también, que cada uno pueda escuchar esto y desde el lugar donde esté, que estas pausas, estas 3 pausas, puedan ser transferibles a cualquier ámbito con estos ejes, ¿no? Y poder tenerlo presente, porque ahora lo que estamos viendo lo que estamos generando ahora es una intervención que va a tener solamente 3 encuentros Mm. centrados en las pausas y rescatando lo fundamental que necesitamos eh, para que, sin hacer todo un entrenamiento de la mente compasiva, poder centrarnos en esto tan importante que son estos minutos sagrados de pausa y de saber qué es lo que uno está haciendo ahí, ¿no? Y que eso genera y evoca un estado diferente. Eh, bueno, y todo eso. Lindísimo.
Me encanta sobre todo una palabra que utilizaste hace un instante, creo que fuiste tú, Mero, Juan, no recuerdo, que es un estado protector de la mente, ¿no? O sea, la mente firme en una intención más alta, en un propósito más alto, y que lo que los invito antes de que pasemos a nuestra sección de preguntas y respuestas para poder también escuchar de las personas que están aquí presentes es que vivamos esta pausa compasiva, que nos den el regalo de experimentarla juntos. Entonces, los invito a que nos guíen. Vamos a vivirla tal como es en el lugar de el quirófano y luego Mer nos invita a abrir esto para otras profesiones, otros roles. Un par de comentarios con eso. Esta es la pausa que yo hago en quirófano, que es diferente a la que hace mi socio y es diferente a la que hace el otro cirujano, pero siempre tratando de mantener estas 4C como corazón, ¿no? Em, Así que esto de que uno puede personalizar la pausa, porque tiene que ver con uno también. Entonces, y ahí rescato la importancia de conectar con cómo uno está, de dónde está antes de empezar la pausa, porque uno finalmente le pone su, su propio ser a ese momento. Entonces, este es un ejemplo y quizás con un paciente que, que quizás es mucho más complejo, la pausa tiene otro peso que en un paciente que quizás es una cirugía más sencilla. Entonces, tiene esa variación que bienvenida sea y esas diferencias entre los que lo aplican. Entonces, este es un ejemplo de lo que yo voy a cerrar los ojos y voy a tratar de imaginarme que estoy en un quirófano y le voy a decir lo que yo diría en eso. Así que un poco es esa invitación. La duración de las pausas también a veces son más cortas, a veces son más largas, pero bueno, un poco es eso. Así que yo voy a cerrar los ojos porque me voy a imaginar estando en un quirófano. Así que ustedes hagan, si se quieren visualizar en un quirófano también, pero si no en el entorno que están trabajando. Entonces, yo les describo un poco cómo estamos ahí en el quirófano, ya estamos todos preparados, ya estamos todos los cirujanos, los ayudantes, todos con sus guantes puestos, y entonces, en este caso yo, que soy el cirujano que estoy a cargo, pero puede ser otro, cualquiera de los que están ahí presentes puede decir, bueno, tomémonos un momento para hacer la pausa compasiva, así que los invito a respirar profundo un par de veces. Y los invito a estar completamente presentes en este momento, con la conciencia de lo importante de estar con nuestra atención enfocado en este paciente y dejar fuera de este quirófano, de este momento, lo que no está relacionado con él, con toda nuestra presencia y recuperando lo sagrado y lo importante de estar aquí y ahora. Los invito a conectar con el propósito de estar aquí cuidando este paciente, entendiendo el sufrimiento, el miedo que tiene el paciente y la familia, y conectando con la intención de tratar de aliviar y ayudar al paciente a atravesar este momento difícil. Conectemos con ese propósito inicial de que cuando elegimos ser médicos, enfermeros, instrumentadoras, de estar aquí presentes y elegir en cada momento nuevamente a conectarnos con ese propósito. Recordamos también la importancia de recuperar ese valor, ese coraje que tenemos como cuidadores, porque a veces tenemos que enfrentar situaciones complejas y tomar decisiones difíciles, y para eso es importante recordar ese valor que ya tenemos. Por último, la importancia de que cada uno como individuo se conecte con ese propósito, pero también con un propósito común como equipo de aliviar el sufrimiento y de honrar la confianza que esta familia, que este paciente puso en nosotros.
Los invito nuevamente a respirar profundamente, sintiendo todo lo que toda la pausa. Respiramos un par de veces más. Y podemos empezar la cirugía. Muchas gracias. Eso es una de las pausas que ahora, pensando en posicionándome adelante de un paciente, hubiera hecho. Precioso, precioso. Gracias. Si tuviera un hijo que fuera a tener una cirugía, pediría que fuera con un doctor como tú, Jorge. Sí, esa sería mi oración. Gracias. Mer, no sé si tú quieres añadir algo. Si quieren desde este estado de conexión poder tomarnos unos minutitos más para tomar conciencia de que estamos acá, de lo que está pasando por dentro nuestro en este momento, hacerle lugar a eso y que esta pausa pueda quedar atesorada en aquel lugar que cada uno de ustedes elija dentro de sí. Si es que tuvo algún sentido, si tocó alguna fibra, si despertó algo, para que esto que estamos generando acá juntos en este momento esta fuerza, esta energía, este compromiso, este profundo anhelo que nos trajo hoy acá, pueda acompañarnos a hacer pausas conscientes, amorosas, comprometidas, compasivas en el entorno donde estemos, con pacientes, con hijos, con empleados, con gente a nuestro cargo, con colegas, donde sea que nos encuentre la vida, recordar, pausar. Y tal vez con un par de inhalaciones y exhalaciones profundas, si quisieran estirarse un poquito, traer un poco el cuerpo acá. Precioso. Entonces estamos ante una invitación a como rescatar, reclamar nuestra humanidad, parar, ¿no? Como si fuera simple parar, pero la verdad es que ahí podemos recordar lo que es esencial, lo que es sagrado, lo que es importante, lo que valoramos y a operar desde un mindset más compasivo para poder tener una motivación a sí misma más compasiva. Les agradezco muchísimo y vamos a abrir el espacio ahora unos 10 minutos más o menos para que podamos recibir preguntas o comentarios de las personas que están acá. Si quieren compartir, simplemente pueden subir su manito digital y los invitamos a venir y compartir su pregunta. Y mientras tanto, mientras alguien se anima, voy a compartir también lo que está sucediendo en el chat. Bellísima, hermosa práctica, muy conmovedor escucharte, mágico, amoroso, gracias, gracias, maravilloso, muchas gracias. Muy bien, entonces si alguien quisiera compartir algún comentario o pregunta, Verónica, adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Entré un poco tarde a la charla porque pensé que era a las 7, no sé, en algunos lugares creo que decía a las 7 y me confundí. Pero lo conozco al doctor Moldes, yo también soy cirujana pediátrica, eh, y quería preguntarle que, por ahí ya lo dijo, pero bueno, lo pregunto nuevamente, ¿cómo toma el equipo quirúrgico, que muchas veces hay mucha resistencia en el momento, en el auge de la cirugía, de que hay que apurarse, ¿verdad?
si se adhieren a esta pausa compasiva y si lo hacen usted o en general hay otros colegas que también lo ponen en práctica. Gracias, Verónica. Un gusto verte. Igualmente. A ver, creo que la ventaja de esto es que lo empecé yo y yo Sí. soy como el cirujano principal de mi quirófano. Ujú, Y desde ahí eso tomó impulso. Eh, pero parte de mis residentes también lo hacen. Hay otros médicos de planta que también lo hacen, digamos, que lo haga el cirujano, que lo lleve al quirófano, el cirujano a cargo de toda la cirugía es como un poquito más fácil, pero creo que de a poco esto va a ir penetrando y, y la respuesta, te diría que en el 100% de los quirófanos en donde yo lo hice es fantástica. O sea, no hay nadie que te bien, diga, esto es una pavada, esto no sirve. Todos de una u otra manera, con diferentes niveles de conciencia, conectan, cada uno a su nivel, por supuesto. Así que realmente eh, yo no vi ningún escenario, o sea, dentro de la investigación que hicimos, algunos fueron residentes y les preguntábamos si se podían aplicar la pausa a ellos o no, y vimos esa resistencia, como que si el cirujano a cargo está mm, muy apurado y no da lugar, pero bueno, por lo menos desde el ejemplo, todos nuestros residentes están viendo lo que hacemos mm. ya como que lo integran en su práctica futura. Entonces, si hoy lo haces y no lo puedes hacer, pero cuando te toque liderar un quirófano lo vas a poder hacer. No, Eh, yo lidero, aunque no soy, ya tengo 42 años, ya soy grande, pero siento que todavía estoy en esa edad en que si hay un anestesista más grande o alguien más, me van a decir, dale, Verónica, como, va, no- querida. yo estoy seguro que nadie te lo va a decir. Okay. Y la primera resistencia es con uno. Y me pasó a Mm, mí, y hablando con todos el jefe de departamento que está fascinado con esto y lo hace, digamos, pasó por la misma vergüenza de decir, uy, mm, y somos gente que ya tenemos muchos años de experiencia. O sea, claro, primera resistencia es uno y hay que animarse. Y vas a ver que la repercusión es positiva en todos los casos. Y al que no le resulta, no, va a estar callado y va a acompañar. claro, Así que probalo y claramente a medida que uno lo va haciendo más, es como que la pausa sale mucho más fluida. Imagínate la pausa en inglés, en donde sí, somos mucho más cortos de palabras, es más compleja, pero definitivamente empieza a fluir de otra manera. bueno, muchas gracias. Vos. Sí, a ti, Verónica. Acércate, Vero, igual así. Cualquier cosa no sé, te ayudamos, está bueno. Y también recuerdo algo que tú mismo has dicho acá, y es que es una mera invitación y es voluntario. Quien no lo quiera hacer, está invitado a no hacerlo, ¿no? Ese framework creo que también es importante. Acompaña con el silencio y dos cositas rápidas antes que Florencia hable. Hicimos una publicación en una revista internacional de esto y un reviewer antes de presentar marcó dos cosas como que había que hacer. Uno es el impacto financiero, económico que tiene hacer una pausa en cuanto a la pérdida de tiempo, ¿no? Y lo otro, entonces que teníamos que investigar eso. Y lo otro es que si había evidencia científica de los resultados de hacer esto. Y la verdad que ustedes vieron, la pausa dura 1 minuto y medio, 2 minutos. Entonces, nada, fue decir, ¿no? Y segundo es que parece hasta, entre comillas, ridículo tener que comprobar que estar compasivo genera un estado positivo para todos. Entonces, lo que está pasando y lo que estamos viendo, que si bien estamos tratando de presentar científicamente los resultados de esto, que la pausa está corriendo más allá de que demostremos o no demostremos nada. Entonces ahora tengo una reunión con alguien de Sudáfrica que lo quiere aplicar, o de Chile, de Colombia, de España. Y está pasando, Canadá, está pasando que la gente está haciendo la pausa y los científicos, digamos, si bien lo vamos a hacer y es lo que es el camino que viene, la pausa ya está corriendo y bienvenido todo el mundo a usarla para donde crea que sea necesario. Lindísimo. La pausa ya está corriendo. Qué Eh, lindo. Florencia, adelante, te escuchamos. Mercedes, Juan, qué lindo escucharlos.
mucha emoción con lo que facilitaron. Yo soy tanatóloga, algunas de las preguntitas ya me las contestaron mientras las escuchaba y acompaño a personas que transitan enfermedad o procesos al final de la vida. Y, y al principio, si bien yo soy terapeuta de CFT, Lorena ha sido mi maestra. em, Al principio, y por ahí eh, transmitiéndole algo a Verónica para que se anime, yo la primera vez que, que invité a las personas que acompaño a, a trabajar sobre la respiración, a encontrar una postura corporal, a activar ese sistema de seguridad y de calma, que lo llamamos verde, distinto al rojo, que sería el amenazante. Los tratamientos en líneas generales provocan un sistema de amenaza muy activo. eh, Al principio estaban súper reactivos, ¿no? A mi propuesta. Y yo siempre lo que le decía, probemos, porque la amenaza ya sabemos que está, ¿no? Porque ellos ponían en palabras cómo se sentían amenazados con la cercanía del tratamiento, o bueno, con lo que estuviesen transitando en su salud, ¿no? Y es esto, es empezar a probar y registrar si algo cambia en el cuerpo, ¿no? Si hay algo en relación al estado fisiológico, qué sé yo, la tensión muscular, la sudoración, ¿no? La tensión en las manos, el bruxismo en la mandíbula. eh, y tiene que ver un poco con esto, con empezar a probar y ver qué pasa, ¿no? Como entrar curiosa a la experiencia a lo que propone la compasión, ¿no? Que es una motivación de cuidado. Eh, Nada, eso, simplemente compartirles. Gracias, Florencia. Hermoso, Si gracias. quizás tenemos oportunidad de escuchar una persona más o así, quien quiera contarnos su experiencia o compartir una pregunta. Sí, Cecilia, adelante. Ay, perdona. Juan y Mercedes. Bueno, yo en el chat puse qué emocionante es escuchar que llegue a estos entornos y desde el otro lado como paciente eh, la esperanza que se siente, ¿no? De un abordaje tan humanizado. Y la pregunta, Juan, es la siguiente. Otra de las pausas es también cuando ustedes se acercan a hablar con la familia de los pequeños y ahí utilizan algún recurso, conectar a través de poder comunicarse con la familia, conectando con su respiración y resonando con las inquietudes de la familia, con la preocupación. Eh, Eso por un lado, ¿no? Cómo llego a comentarle a los familiares y cómo les explico que voy a acompañar y por lo que comentaste, Juan, que la recepción era muy linda de parte de la familia y que les daba cierta tranquilidad, ¿no? Que yo lo siento que si estuviera del lado de un familiar sería de esa manera. Y después, siempre que termino una cirugía, sé que ustedes se acercan nuevamente a los familiares y desde esa práctica, esas pausas, eh, cómo es comunicar, ¿no? Porque no se, debe ser muy diferente en los años de trayectoria tuya, cómo acercarme y cómo contarle a la familia cómo está todo. Gracias, Cecilia, por las preguntas y comentarios. Definitivamente creo que les voy a contar algo que me pasa acá en lo cotidiano. Acá en Estados Unidos, llamativamente, hay gente que está muy desconectada. Y te encontrás con padres que en el momento de entrar al quirófano están viendo el celular con el paciente, con el niño al lado. O sea, ahí yo siento un gap tremendamente largo. Y entonces, en general, uno aprende a setear la comunicación de acuerdo a quien escucha, ¿no? Entonces, yo a veces hago pausas muy profundas con los pacientes antes. Y el paciente que está totalmente desconectado es como muy breve y muy sintético. Y lo mismo
cuando vos les hablas después. Entonces, haciendo todo el esfuerzo de comunicar en el idioma que el paciente puede percibir y recibir, es que yo comunico. Y creo que todos los cirujanos o todos los que tratamos pacientes hacemos lo mismo. Esa es mi opinión. Pero hablar de la pausa, de la compasión, de lo que hacemos en quirófano con esta mirada compasiva, es como el comienzo de una conversación que después la seguís cuando terminás la cirugía. Entonces, ahí la verdad es que no estamos haciendo ninguna pausa, pero si uno encarna la compasión en todo lo que hace, es como una continuidad de lo que ya empezaste. Entonces, en ese momento hay mucha ansiedad de los padres por saber qué pasó, qué no pasó, de los familiares. Entonces, insisto, seguir con lo que uno ya armó antes y que seteó antes es como que termina el proceso y más allá de que a veces no son buenas las noticias, ¿no? Ujú. Las cirugías no siempre salen bien por un montón de variables. Entonces, conectar con la compasión antes de todo eso también suma un montón en escenarios que no son los ideales, ¿no? Así que yo creo que lo que dije antes, esta pausa compasiva es una invitación a conectar con la compasión, pero hay distintas conciencias de quienes lo hacen y lo aplican. Si me preguntas a mí, encarnar la compasión en, en el mayor tiempo posible nos hace mejores individuos y en nuestro caso mejores médicos o mejores cirujanos. Entonces, creo que es hacer más de lo que uno encarna verdaderamente. Muchas gracias. A vos. Gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia, por tu pregunta. Y yo creo que con esto podemos ir cerrando. Agradezco muchísimo a todas las personas que nos acompañaron, a todos los comentarios que están en el chat. Ah, bueno, hay una pregunta antes de Luciana que quiere saber si tú pones las manitos sobre el paciente mientras estás haciendo la pausa o no, o en verdad pasa como pasa auténticamente, como genuinamente y no lo piensas, ¿cómo sucede? Lo que nosotros hacemos, como ya estamos cambiados con los guantes y todos estériles, tampoco puedes tener las manos muy libres. Entonces, en general, uno está apoyado sobre el paciente suavemente. Pero, por ejemplo, uno de los cirujanos de adultos que lo hace con el paciente despiertos, digamos, busca esa conexión de que el paciente sienta su mano apoyado sobre él mientras hace eso. O sea, pero bueno, cada uno y es mi experiencia, es mi sugerencia. Cada uno tiene que transitar esta pausa y la hará como cada uno lo siente. Entonces no hay una única manera. A mí en lo personal, conectar con el paciente desde lo físico y antes que se duerma, yo siempre trato de buscar un momento de apoyar la mano con el paciente despierto. A mí me resulta importante, pero no quiere decir que sea mejor o peor. Creo que cada uno tiene que explorar y conectar con lo que a uno lo conecta más. Gracias, Sí, Juan. lo que ya sabemos de activar un poquito este sistema de calma que tiene que ver con el gesto, la mirada, el tono de voz, ¿no? Obviamente el tacto es uno de ellos, pero si no está accesible, ya el hecho de mirar, cómo miramos, cómo el tono de voz que se usa, ¿no? Es sumamente importante para activar este sistema verde, como decía Florencia. O sistema de seguridad y afiliación. Sistema de seguridad y afiliación, exactamente. Mm. Gracias, Pablo. Precioso, pues espero que este sea un primer encuentro de muchos más. Desde donde estemos vamos a seguir apoyando esta iniciativa mágica, maravillosa, que yo firmemente creo que va a cambiar nuestra historia, ya la está cambiando, la historia de la medicina, la historia de la humanidad. Infinita admiración, infinita gratitud, infinito cariño a ustedes dos, a Lorena, un abrazo inmenso. Gracias por creer en que esto es posible y no solo creer en que es posible, sino ir y hacerlo, tener el coraje, la valentía, la estructura, la dedicación, la entrega y la resiliencia para hacerlo. Ya está siendo un mundo mejor, solo porque ustedes existen y hacen lo que hacen. Y todos
los que nos están acompañando en vivo y los que nos van a ver después desde casa en la grabación. Infinitas, infinitas gracias y espero que esto realmente tenga beneficios y como efectos de bienestar infinitos en todos los rincones y en todos los lugares. Un abrazo inmenso y seguiremos muy, muy en contacto. Una feliz tarde para todos. Un abrazo grande. Gracias, gracias a Gracias, todos. Pauli. Gracias, Pauli. Muchas gracias a vos y a Muchas todos que gracias. acompañaron y a Lore de piano que está ahí nos ayuda desde el primer momento. Gracias, Lore. Gracias a Gracias, todos. Mer, Gracias, Juan, Pauli. gracias. Muchas gracias